16 horas con 34 minutos. Continuamos haciendo solamente en esta jornada de día viernes 21 de agosto. Lo decíamos desde el comienzo del programa. Vamos a estar profundizando en la biodescodificación transgeneracional y la lógica del árbol genealógico también como sistema. Y qué mejor que el terapeuta en decodificación biológica, Guillermo Castaño, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Muy contento de estar aquí presente en tu programa, Macarena, feliz de poder compartir estos conocimientos con toda la gente. Muchas gracias. Sí, te agradecemos también, Guillermo. Guillermo, cuéntanos un poquito, entregar estos conceptos también es importante a nuestros auditores y a quienes se suman también a nuestra transmisión de Facebook. ¿Qué entendemos por biodescodificación inicialmente? Bueno, es una reducción de palabras, en el fondo es la descodificación biológica. Quiere decir encontrar los códigos que tiene la lógica de la vida, de nuestra propia biología. Nuestra biología se expresa en códigos, a través de síntomas. Nuestro cuerpo habla a través de síntomas. Es la manera que tiene para hacerse oír. Entonces, el cuerpo grita lo que la conciencia calla. Es una forma de expresión de una parte de nuestro inconsciente que se entiende como el inconsciente biológico. Entonces, desde este paradigma, desde esta forma de ver, todo síntoma, toda disfunción, todo inclusive comportamiento, es una especie de solución que busca hacer el cuerpo para resolver algo que la conciencia no puede resolver. ¿Te pongo un ejemplo? ¿Sí? Es decir, Sí. imagínate que tú quieres dejar de ver algo, pero no puedes dejar de verlo, porque está ahí frente a ti siempre. Supongamos que es un familiar que tú quieres mucho, que tú lo ves cómo se está deteriorando por una adicción. No hay nada que tú puedas hacer y lo sigues viendo. Si ese estrés biológico no encuentra una solución desde la conciencia, la solución puede biologizarse. Al biologizarse busca solucionar el no ver, que puede crear en uno unas cataratas, para que la visión sea difusa. Veo menos, que es lo que realmente necesito. Y a la vez me está dando el mensaje que yo no quiero ver eso que estoy viendo ahí frente a mí. Entonces es un mensaje y a la vez una solución. Desde ese paradigma se entiende a la enfermedad. En ese sentido, tendríamos que ser también más conscientes de lo que va expresando nuestro cuerpo. Sabemos cuando hablamos de terapias alternativas o complementarias que el cuerpo, las enfermedades finalmente son esas emociones que puedan estar encapsuladas ahí, no como lo ve la medicina alópata o tradicional, que va más bien al síntoma, pero no a la causa, que esa causa podría ser claramente emocional, como tú lo planteas. Afortunadamente hay muchos médicos y científicos que ya se están abriendo a expandir su paradigma, a expandir su forma de ver, como por ejemplo biólogos como Bruce Lipton. Eh, Entender que la descodificación biológica es una evolución y es una terapia que está en constante evolución y que surge de la nueva medicina germánica, que es un descubrimiento de un doctor que se llama el doctor Hammer, un alemán, que él era un biologicista, él estudiaba la biología, él entendía el comportamiento de la biología en su sintomatología y, por ejemplo, él había hecho la observación de que las leonas, cuando el león mataba a sus cachorros, porque el león tiende a hacer eso, a matar a los machos para controlar la población de machos, para no ser destronado, por eso es el rey de la selva, ¿no? Entonces, cuando él veía que estos animales mataban a sus cachorros, se daba cuenta que las leonas entraban en un estrés biológico, un estrés biologizado. Perdía mi cría. Entonces la solución era hacer una nueva cría. Y producían unos pequeños tumores en sus ovarios para generar más cantidad de estrógenos y entrar en un celo fuera de tiempo, para poder estar disponibles para ser preñadas nuevamente. O sea, este estrés de la leona produce, entre comillas, una enfermedad, un pequeño tumor, con la solución de ser nuevamente preñada.
Hammer había descubierto, había visto estos comportamientos en la naturaleza, y él toma conciencia de que esto aplica al humano cuando él tiene la tragedia de que matan a su hijo. Era su hijo mayor, él es asesinado impunemente, quien lo mató no pagó, y lo que él descubre es que 6 meses después, tanto su mujer como él tienen un cáncer, él en el testículo izquierdo y su mujer en el ovario izquierdo. Y ahí él se le prende la lámpara, se da cuenta y dice, esto no puede ser casualidad. Perdemos un hijo y estamos multiplicando células como si nuestro cuerpo quisiese producir otro. Yo en mi testículo, ella en el ovario. Entonces él empieza a investigar y como él hacía escáner del cerebro, hace un escáner del cerebro y ve que en la zona, en el controlador, en el relé cerebral, esa parte del cerebro que controla los órganos, las gónadas, los órganos reproductores, ambos tenían una manchita, una microulceración en el escáner del cerebro, tanto su mujer como él. Entonces él dice, wow, los dos tenemos el mismo conflicto, perdimos a nuestro hijo. Nuestra biología pareciera que quisiese hacer uno nuevo. Estamos multiplicando células en nuestras gónadas y en el controlador de nuestra biología, en el cerebro, en el relé que controla, hay una microulceración, que él entendió después que era el conflicto activo que se manifestaba en el cerebro. A partir de ver eso y tomar conciencia de eso, él empieza a ver con sus pacientes y hacer una tabla de comparaciones, una tabla de estudio, en que todos los pacientes que habían tenido un infarto al miocardio, que tenían una microulceración en el mismo lugar del relé controlador del corazón, todos habían tenido un problema de pérdida de territorio, por ejemplo, o habían sido echados del trabajo, o habían perdido lo que consideraban que era su territorio. Quizás consideraban que su pareja era su territorio, ese era el estrés. O su trabajo era su territorio, o su casa era su territorio. Pero era el territorio, lo que para mí es el territorio, lo que lo estresaba a la persona. Y tras esa pérdida, hacían el síntoma del infarto y estaba en el cerebro la microulceración. Entonces, unió lo que se llama la tripolaridad. Este ser que somos tres partes. Somos psique, somos cerebro y somos cuerpo. Y él empezó a hacer esta tabla de comparación y empezó a tratar a sus pacientes desde ahí, desde el conflicto, para que solucionara el conflicto emocional, lo cual lo había llevado a ser su solución biológica, entre comillas, el síntoma o enfermedad, que en el fondo estaba tratando de sanar o reparar a la persona. La biología es muy eficiente en tratar de solucionar, pero no es inteligente la solución. Obviamente no es inteligente el no poder ver por una catarata, pero es eficiente porque realmente está logrando que tú no veas. Lo mismo con, por ejemplo, una artrosis de rodilla, donde cuesta mucho arrodillarse o agacharse. Y cuando tú buscas el estrés emocional de la persona, cuando esto comenzó, encuentras temas de humillación o de obediencia. Y en nuestra cultura, la humillación o la obediencia es ponerse de rodillas, es inclinarse hacia el otro. Así, de la misma manera, puedes encontrar una raíz, un estrés emocional que tiene una analogía muy coherente con el síntoma. Sí, en ese sentido vamos comprendiendo también muchas de las enfermedades que vamos adquiriendo o conociendo también. En ese sentido, preguntarte también respecto a aquellos patrones que se van repitiendo, cómo entra en esto de la biodescodificación también el transgeneracional. Bueno, la biodescodificación es una ciencia orgánica que va evolucionando. Es un estudio, es una terapia, es un paradigma. Entonces, el doctor Hammer no incluyó el transgeneracional. Él dejó su legado de las leyes biológicas, cómo funciona el shock biológico. Es decir, algo sucede en mi vida, muy probablemente de niño, donde yo tengo un shock. Sucede algo muy dramático. Sucede algo sin solución. Es repentino. Y lo vivo en aislamiento. Quiere decir que por dentro pasa la procesión, pero no puedo expresar mi emoción. En ese momento se programa el conflicto y muy probablemente no da síntomas.
pero es como un comando energético. En el caso de las rodillas, me obligaron a someterme, o me humillaron, o tuve que obedecer algo que yo no quería, ¿sí? Fui vencido y doblegado. En ese momento queda grabado y se queda asociado una red neuronal que se arma entre 4 y 12 segundos con una emoción y un pensamiento, una pequeña frasecita. Me humillan. Pero no pasa nada más que eso. Puede suceder que después de 10 años la persona vuelva a vivir el mismo estrés. Es decir, si pudiésemos poner de 1 a 10 un estrés, esta persona tuvo un estrés nivel 8. Es como si fuese la metáfora sonora, es como un la sostenido su estrés. Un la sostenido, ¡ping!, que quedó ahí grabado. Pasan 10 años y le vuelve a suceder una situación que es como un la sostenido, con el mismo nivel de estrés, nivel 8. En ese momento, la persona consciente o inconscientemente conecta con este circuito que quedó grabado en el cerebro. Y ahí, al repetirse el estrés, la persona biologiza y dice, yo no me voy a permitir más que me humillen. Y empieza a generar quizás una degeneración de su articulación que luego la rigidiza para no tener que doblegar sus rodillas. Así es como una cosa que se programa en la infancia puede después gatillar en la adultez. Pero ¿qué pasa si el estrés está programado en la vida intrauterina? Es un estrés de mamá, puede ser también. Y aquí es cuando ya la evolución de lo que planteó Hammer se fue desarrollando con sus discípulos, entre ellos quien me enseñó a mí, con quien aprendí, Christian Fletch, donde empieza a tomar elementos de la psicogenealogía, que la precursora es Anne Judensberger, la escritora del libro Hay mis ancestros. También está Jodorowsky, también está Bert Hellinger con las constelaciones familiares, el pensamiento sistémico. Toma la psicogenealogía y empieza a integrarla a la descodificación del trabajo de Hammer. Y empezamos a ver que y también están los estudios de Mark Frechet, que es quien estudió la gestación, todos los estrés que suceden, inclusive antes de concebir a un hijo, cuando ya está el deseo de concebir, también son programaciones. Y puede ser que el estrés haya sido en la vida intrauterina de mamá. Y como para el bebé, todo lo que mamá siente, piensa y vive es verdad para el bebé, porque el cerebro del bebé en formación es un computador virgen que cuanto estrés suceda, el bebé lo toma como propio. Si mamá siente repulsión, el bebé siente repulsión. Si mamá siente necesidad, el bebé siente necesidad. Entonces puede ser que el programante, este shock programante, sea de la vida intrauterina. Pero también puede haber sido transmitido a través del ADN mitocondrial. Ya estamos hablando a nivel de memoria celular, que esto también es respaldado por los estudios de Bruce Lipton en la biología de la creencia, como él muestra, como él enseña que el entorno condiciona la biología y un entorno ya sea emocional o real en lo exterior puede influir inclusive a través del entorno psicobiológico de la persona, llegar a la célula y codificar en el ADN una información. Y ahí se transmitiría a través de generaciones. Además, desde la psicología sistémica, como lo enseña Bert Hellinger, puede ser que un conflicto no resuelto en el árbol, como no lo pudo solucionar un ancestro, se lo pasa a la descendencia. Yo no pude solucionarlo, solucionalo tú. Se lo entrega inconscientemente. Y el descendiente, sin darse cuenta, está buscando reparar algo que está roto, que se le rompió a otro, o bien repetirlo para visibilizarlo. Esto es, un ancestro vivió también un estrés, un shock biológico, algo sin solución, algo repentino, dramático, no expresado, no visibilizado por los demás. Y quedó dando vueltas como un fantasma esa información en el árbol, y un descendiente que está en enlace, y con la psicogenealogía podemos determinar cuáles son los enlaces, los vemos con los nombres, con las fechas de nacimiento, etc.
este descendiente va a tomar parte de esa carga y la va a repetir para que te vea o tratar compulsivamente de reparar. Por ejemplo, todos los que somos terapeutas tenemos conflictos en el árbol, que personas que no han sanado cosas y nosotros puede ser que busquemos ser terapeutas para poder reparar una historia que no es nuestra. Y el inconsciente generaliza. Es decir, por ejemplo, a un ancestro no lo vieron, nunca lo reconocieron, nunca le dieron su lugar, entonces yo generalizo y nadie me ve, nadie me reconoce, nadie me da mi lugar. Y repito situaciones y las repito simplemente para que se visibilice ese. Pero esta terapia te permite decir, oye, esto no es mío. ¿De quién es? De él. Ya, reparémoslo a él. Y para eso tenemos los recursos que se han ido introduciendo en la descodificación como elementos de la terapia Gestalt, como elementos de la hipnosis, de la programación neurolingüística, de las metáforas, de las constelaciones, etcétera. Los actos simbólicos también, el legado de Jodorowsky, nos va permitiendo reparar la información en su lugar, en el origen, para yo poder sentirme libre. Claro, y en ese sentido también preguntarte, Guillermo, respecto de patologías que son tan frecuentes hoy día en nuestro país. Sabemos que la mayor tasa de fallecimientos es, por ejemplo, de problemas cardiovasculares. Tenemos hoy día también una alta tasa de obesidad también en nuestra población, de mucho estrés también, y que se suma a todo esto que estamos viviendo con la pandemia. Esas tres situaciones, lo cardiovascular, el tema del sobrepeso, en nuestra historia, ¿a qué estaría atribuido si tuviéramos que dar así un par de ejemplos? Bueno, la biología va teniendo códigos, depende, por así decirlo, del sistema, ¿sí? Una cosa es la epidermis, tiene sus códigos, y siempre vamos a mirar la función biológica. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón es el motor y también es el hogar. El corazón es el territorio. Conflictos cardiovasculares pueden ser conflictos activos, es decir, conflictos masculinos, no de hombres, sino del cerebro masculino, que van a tener que ver con pérdidas del territorio, con lucha por el territorio. Piénsalo de esta manera. Los ciervos luchan por quién se va a quedar, quién va a ser el macho más fuerte que se va a quedar con el territorio y con las hembras. Entonces, ¿qué hacen? Cuando tienen que luchar necesitan fuerza en sus músculos. Y su biología busca solucionar esa necesidad de fuerza. Y microulcera las arterias coronarias para poder pasar más sangre, más cantidad de sangre hacia los músculos, lo cual le va a dar más vigor, más fuerza y más resistencia a los golpes. Es decir, que ulcera la arteria, se agranda para que pase más sangre, para tener más potencia. El vencedor se queda con el territorio, comienza a reparar y repara sin estrés. Quiere decir que se vuelve a regenerar el tejido con distintos materiales que produce el cuerpo para revestir, con sus células que van revistiendo, se aprieta un poquito, cuando tú agrandas, luego aprietas un poquito y después vuelve a su normalidad. Pero el perdedor se va en estrés. Es decir, que su reparación va a ser estresada y se va a cerrar mucho su conducto arterial, lo cual le puede dar, por ejemplo, un paro cardíaco. Entonces, es literalmente una pérdida de territorio. Se ve mucho en el conflicto activo cuando ha habido un despido, cuando alguien perdió su lugar. Pero también ese conflicto puede pasar a lo femenino, a las venas coronarias. Las venas son el retorno al hogar. Es cuando la sangre se devuelve. Las arterias eyectan masculino y las venas absorben, toman. Este es un conflicto femenino, del cerebro femenino. Y puede venir cuando hay, por ejemplo, una decepción amorosa, ¿sí? Cuando hay un conflicto de pérdida del ser amado, de no sentirse amado. Entonces se afectan las venas.
Ahora, en cuanto a la obesidad es estructural. La obesidad siempre vamos a buscar primero la relación con la madre. También vamos a buscar las memorias de agresión, porque vamos a siempre focalizarnos en la utilidad del síntoma. ¿Qué está haciendo el cuerpo? El cuerpo está produciendo más grasa. ¿Para qué sirve la grasa? La grasa sirve para proteger, la grasa sirve para dar calor, la grasa sirve para hacer resbalar, la grasa sirve como reserva de energía. Yo me como un helado y tengo miedo de que me falte, entonces voy a guardar ese azúcar y la almaceno en forma de grasa. Entonces, si hay memorias de escasez, hay memorias de abandono, me siento desprotegido, me siento abandonado, me siento a merced, voy a acumular grasa y voy a retener líquidos, que son los dos factores de la obesidad. ¿Por qué? Porque los líquidos son el agua. El agua es la gran madre, el gran referente. Me siento a la deriva, no tengo una dirección, no tengo un referente de dónde agarrarme. Entonces guardo el único referente que puede haber que me asegura la vida, el agua. Entonces mis células se llenan de agua, me lleno de agua y de grasa para protegerme y para sentir una sensación de seguridad, como si fuese un frágil niño abandonado envuelto en una armadura, que me hace ver más grande, que me hace ser visto porque soy grande, que me hace ocupar espacio porque no tuve mi espacio. Entonces, todos los elementos de la obesidad son soluciones biológicas que obviamente causan sufrimiento porque no es la solución real que necesitamos, sino que es lo que puede hacer el cuerpo para protegernos, para cuidarnos. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, es agredida, ¡uy, qué gorda que te ves!, le dice la mamá, deja de comer la marraqueta, ¿no ves cómo estás? Recibe agresión. ¿Y cómo me protejo de la agresión? Con más grasa. Cuanto más la agreden por lo gorda que está, más grasa pone. Luego va al espejo, se mira y se dice, ¡ay, pareces una ballena, qué horrible te ves! Se autoagrede. ¿Qué hace el cuerpo? Se protege con más grasa, tratando de solucionar la agresión. Entonces, en la terapia del sobrepeso, además de enseñar a cómo alimentarse, además de fortalecer la voluntad, las dietas no van a funcionar si no se resuelve realmente el conflicto del abandono, de la desprotección, de la agresión y de la pérdida de referencia, el sentirse como un barquito a la deriva. Entonces, estos conflictos pueden ser colectivos. Hay mucho abandono en Chile, hay mucho papito corazón, por ejemplo. Hay mucha madre tóxica. Entonces, eso genera una especie de psique colectiva de agresión y de desprotección. Puede haber mucha memoria de escasez, hay muchas memorias durante, por ejemplo, la dictadura, de que faltó el alimento. Eso también puede ser una memoria de hay que guardar, que no falte. Y la persona no solamente es almacenadora, que guarda en su alacena mucho alimento, que cuando dicen que va a haber un problema como la pandemia, se llena de confort, se llena de latas de atún, porque se despierta una memoria de escasez. Y eso genera también que en la alimentación la persona guarde. ¿Cuál era el otro Sí, que me dijiste Guillermo, también? se nos hace poquito el tiempo, pero te quiero hacer la siguiente invitación. No sé cómo está tu agenda, pero ¿te parece que el próximo viernes continuemos abordando también, porque hay bastante interés, pero el tiempo se nos hace súper cortito, y profundizar, porque de verdad hay mucha información que podemos entregar a través de este espacio, y que la gente profundice también en reconocerse y en reconocernos también. Eso es relevante. Ahí tú me cuentas y si no programamos otro día, pero sería importante hacer una edición 2, porque tenemos que entregar ya el espacio, ya viene nuestro compañero Carlos Cerda. Te agradecemos. Las redes sociales también, aprovechar de comentarlas para que nuestros auditores y quienes nos acompañan a través de Facebook Live puedan conocerte también. Bueno, sí, yo feliz, lo podemos hacer el próximo viernes, la gente puede hacer sus preguntas si quiere, pueden escribir algunas preguntas y las respondemos. Es muy amplio el tema, es mucho para abordar, pero vamos clarificando, espero que la gente ya se lleve alguito para entender que no hay que combatir la enfermedad, sino que hay que comprender lo que nos está diciendo para sanar en el fuero interno.
Exactamente. Que esté muy bien, Guillermo, un abrazo cariñoso y quedamos entonces. Para el próximo viernes vamos a seguir profundizando en la biodescodificación transgeneracional. Que esté muy bien. Un buen fin de Bueno, semana. muchas gracias.